Hola queridos amigos de Contexto. Hoy tenemos temas muy importantes para analizar con el periodista Pedro Cava. Tenemos temas que los iremos desarrollando a medida que avance el programa, pero primero quiero hablar sobre Fitur y sabemos que el presidente va a pasar 5 días en Madrid. Es una feria a la que hace muchos años asistimos como gobierno, pero tiene una particularidad en esta ocasión muy importante porque la feria está dedicada a la República Dominicana, hablando del buen manejo que ha tenido la República Dominicana en el turismo. Y esto puede traernos muchas ventajas en este momento. Tenemos más de 60 empresarios, entre ellos todos los bancos presentes en esta feria, y esperamos que tengamos muy buenos resultados con esta feria del 2022. Bueno, tenemos otros temas muy interesantes, pero primero quiero preguntarle a Pedro, ¿qué te parece, Pedro, esto que hayamos sido merecedores de que nuestro país haya sido mencionado en especial en esta feria de turismo? Ay, primero agradecerte que me hayas invitado de nuevo aquí a esta tribuna, que es interesante, por la libertad que me concede de hablar, extenderme en algunos temas. Pero la verdad es que la República Dominicana ha recibido un merecido reconocimiento. Recordemos que de todos los países de la región centroamericana y caribeña y de la costa caribeña mexicana, uno de los países que primero se atrevió a, digamos que, ralentizar todas esas medidas de prevención que se estaban adoptando para contener las variantes del COVID que estaban ingresando, uno de los primeros que tomó la decisión de permitir el ingreso, pero dándole un seguro de salud a los que vinieran, estableciendo en cada uno de los hoteles, acuérdense que ya nosotros tenemos 90,000 habitaciones hoteleras de primera clase, haciendo que los hoteles crearan espacios específicos para los que resultasen afectados del COVID, de manera que se les pudiera aislar del resto. Y una serie de medidas que dieron garantías a la corriente turística internacional visitar el país. No es por casualidad que al término del 2021 ya la República Dominicana había alcanzado poco más de un 50% de lo que recibió en el año normal 2019, o sea, unos 7,58 millones de visitantes. 50% ya había venido al término, un 50 a 55%. Y eso fue gracias a políticas muy oportunas que se adoptaron, incentivos, incluso ese seguro de salud era muy importante para cualquiera que visitara el país, porque si usted venía y se le declaraba aquí el COVID o lo identificaban a la llegada del aeropuerto, usted entraba con un seguro y que el Estado cubría todos sus costos, incluyendo tratamiento intensivo. O sea que era muy seguro visitar el país. Aún así, no fue tan traumática la cosa. Parece que las medidas que se adoptaron las propias líneas aéreas, las operadoras turísticas, los propios turistas, fueron suficientes como para poder garantizar un flujo masivo. Estamos allá hablando de más de 4,5 o casi 5 millones de visitantes que recibimos el año pasado. Bueno, Y ojalá, todo Pedro, esto ojalá que ya fue podamos cerrar sí. este capítulo de baja en turismo. Sabemos que las remesas sustituyeron un poco estas entradas y nos mantuvieron a flote, pero yo creo que, bueno, los operadores turísticos dicen que están llenos y ahora con esta visita de todos los empresarios, los bancos, el presidente y toda una comitiva que está en Fitur en Madrid, esperemos que tengamos un nuevo impulso. Pero no quiero detenerme más porque tenemos otros temas interesantes. Sí. Por ejemplo, el caso de Chile, Pedro. Me interesa en especial hablar de una de las economías más exitosas de Latinoamérica, donde durante los 2 últimos más o menos años anteriores a la elección en que resultó ganador por amplio margen, es verdad que fue en segunda vuelta, pero por amplio margen,
el candidato Gabriel Boric, un amplio sector de la población se tiró a las calles exigiendo reivindicaciones sociales. Este sector reclama sus derechos sociales que esperan poder alcanzar en esta nueva presidencia y también con una reforma de la Constitución que quedó pendiente en el gobierno de Piñera. Sin embargo, habrá que esperar a ver si se cumplen esto, porque también sabemos que Chile dentro de la región es el país que más ha crecido y entonces esto nos lleva a hacernos la pregunta de cómo podrán convertirse en realidad estas promesas de campaña, porque recordemos que cuando pasó el golpe de Estado de Pinochet, nos referimos a 1973, bueno, sabemos que Chile tuvo una inflación de un 500% y que esto se ha ido manejando, que la década de los 90 bajó a un 10% y ya después del 2000 ha estado alrededor del 5%. No sé en cuánto andará ahora con la pandemia, pero también vemos que tiene un ingreso per cápita de los más altos de la región. Anda por unos 25.000. No, $30.000. 25 a $30.000 por año. 30.000 ya. Que Sí. es muy alto, muy en alto, Latinoamérica. Sí. No lo vamos a comparar con Europa, que ya podría, o Estados Unidos. Incluso según estudios revisados, también la pobreza se ha reducido muchísimo después del 1990. Dice que ya de un 45% hasta ahora mismo un 8% aproximadamente, y que la clase media ha aumentado y la pobreza extrema también ha disminuido. De manera que, por ejemplo, la educación superior, que es uno de los reclamos de los manifestantes, pero también se ha incrementado. Dicen que se ha multiplicado por 5. De manera que hay pedidos que son importantes, como lo de la seguridad social. También en nuestro país es bajo este retorno, pero no sabemos qué tanto pudiera pues mejorarse. Habrá que ver si este gobierno tiene esa capacidad, Pedro, y esto es lo que yo te quiero preguntar. ¿Tú crees que tiene la capacidad de aumentar los niveles de productividad, de la eficiencia estatal, de aumentar ese ingreso per cápita? Pero para esto hay que bajar los niveles de corrupción y básicamente quisiéramos ver cuál es la lección que le deja a la República Dominicana este ejemplo de Chile. La lección que le deja a la República Dominicana es que cuando usted acumula en una nación tanta desigualdad con respecto al desarrollo, a los beneficios que se le suponen al desarrollo económico y social, lo que usted está es acumulando mucha pólvora en un recipiente cada vez más expuesto al estallido. Y eso fue lo que pasó en Chile. 3 años consecutivos de movilizaciones populares dieron como resultado una verdadera revuelta que echó fuera del poder a la ultraderecha, el pensamiento más conservador. Se sabe que esto ha causado mucha preocupación. En nuestro país ha habido un artículo, un penoso artículo de Celso Marrancini en el periódico El Caribe, en el que resaltaba esos logros y decía que el pueblo de Chile no comprendió que había avanzado. Ayer mismo en el periódico El Caribe salió un artículo en la misma onda, esta vez de Andy Daguarre. Fíjate tú, el hombre que Celso y demás directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, acuérdate que Celso fue presidente del Consejo y presidente de la Asociación de Industria, que más confrontaron a Andy Daguarre cuando era crítico de una serie de reclamos que le hacían a los gobiernos desde Balaguer hasta hoy, el Consejo de Empresa. Ahora, sin embargo, coinciden. ¿Por qué coinciden? Bueno, porque es evidente que toda la política neoliberal que se aplicó en Chile y de apertura, de desregulación de la economía y de reducción del poder regulador del Estado, fracasó en toda la línea. Y que si bien generó riqueza, lo hizo al precio siguiente. Mira, una pensión en Chile, luego de establecer por más de 40 años el ahorro individual, porque allá sí existía seguridad social. En tiempos de Pinochet existía seguridad social,
pero no existía el concepto del ahorro individual. Una pensión en Chile no alcanza para cubrir ni el 46% del último salario con que se retira un trabajador o empleado. Y aquí alcanza, aquí no alcanza tampoco. Aquí está en el 26, pero lo podemos por lo menos caerle atrás. Pero una pensión que no te alcance ni para el 50% de lo que tú ganabas es ruinoso en cualquier sociedad del mundo. Una pensión tiene que alcanzar para más de un 70%. En el caso de europeo está en un 80, 85, el promedio está entre un 80 y un 90% del último salario. Ya eso es otra cosa. Pero está por debajo de un 46, los más agraciados. En Chile hay quienes reciben un 26, porque esa es la escala superior de quienes reciben. Eso por un lado. Es verdad, hay 5 veces más graduados universitarios en Chile con la privatización de la educación. Pero la cantidad de jóvenes que hay en Chile cargados de deudas porque tuvieron que pagar la préstamo tal como hicieron en Estados Unidos. Pero además que cuando se ubicaron, los pocos que se ubicaron de los graduados, no le alcanzaba para pagar las deudas bancarias que tuvieron que tomar para formarse. Justo lo que está pasando en Estados Unidos. Es bueno que tú sepas que el salario mínimo chileno no alcanza para pagar el 50% de la canasta alimentaria básica y de servicios. Es una canasta como la de aquí. Cuando tú hablas de una canasta alimentaria básica y de servicios, en la República Dominicana tú la tienes en un 32 a 33 mil pesos, ¿no? El salario mínimo nuestro es 17.000. Oye, a Chile, que ha llevado su Producto Interno Bruto, que lo ha multiplicado por varias veces, que tiene un per cápita de $30,000, tiene exactamente la misma situación nuestra. El salario mínimo chileno alcanza para cubrir el 50% de la canasta alimentaria básica y de servicios. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Chile, de la clase media hacia abajo hasta la pobre, se alarmaron cuando vieron que toda esa riqueza lo que hizo fue fortalecer más al sector financiero, fortalecer más a todos los sectores empresariales de alta gama que hay en Chile, que los hay. Han avanzado muchísimo en todos los planos, y incluso utilizando últimas tecnologías administrativas y de control. Chile es uno de los países mejor informados, mejor conectados informáticamente hablando. Pero es para beneficio de los ricos. Los del medio y los de abajo se quedaron atrapados. La electricidad, ¿en Chile se privatizó? La electricidad, el agua potable, el agua de riego. Se privatizó la educación, se privatizó la salud. Es bueno que tú sepas que allá se está viviendo la misma situación que aquí, muy parecida, con respecto a la salud. Los seguros no cubren todas las. Yo creo que la base de las revueltas ha sido el manejo de la seguridad social, Pedro. Lo que estalló la revuelta fue el incremento en los precios del transporte. Eso sabemos que fue el incremento de los precios del transporte, pero eso fue el detonante. Eso fue el detonante, Pedro. Pero hay pobreza. La situación que venía de fondo era esa. Es que tú no puedes observar durante 4 décadas que un solo sector se va quedando con el fruto de tu trabajo. Tú no puedes quedarte impávido con eso. Eso fue lo que pasó. Es que se acumuló demasiado arriba y no se distribuyó lo suficiente en el medio. Sin embargo, Pedro, yo veo válida la preocupación de personas que dicen que pudiese tirarse por la borda la institucionalidad de Chile. Porque si es eso cierto, de que hubo un mal manejo en cuestiones, por ejemplo, de seguridad social fatal, que es lo mismo que nos está pasando a nosotros como país, que es que las pensiones no funcionan, que para cómo va a ser que un jubilado tenga el 30% o el 40%, tú dices en Chile, aquí es un 30%, de lo que ganaba en su último sueldo. ¿Cómo es posible que los seguros médicos pagados o pagados privados, o que te pone el trabajo, que te pone el Estado, no te alcancen para nada, que tú vayas al médico y no puedas comprar las medicinas, que los costos universitarios sean enormemente caros? Si bien es cierto que eso es
así y eso fue lo que detonó. Vuelvo y repito, sabemos que fue el tema del aumento del pasaje, pero eso fue lo que le puso la tapa al pomo. Y de la electricidad también. Mira, todo. En Chile, Entonces, dije, el costo de la vida es altísimo con relación al salario. Altísimo. Pues entonces nos tenemos que mirar en ese mismo espejo, Pedro, porque también nosotros tenemos ahora un aumento de la electricidad enorme, que si bien es cierto que es parte de transparentar lo que es todo el sistema eléctrico y es algo que el país tiene que, el gobierno no puede ya más con este subsidio eléctrico, pero eso quiere decir que a todos nos va a subir tremendamente la tarifa eléctrica, de manera que podemos vernos en este espejo perfectamente. Lo que tú estás diciendo es exactamente lo que el momento aconseja a nosotros los dominicanos. Mira, si en Chile, que tiene un fondo de pensiones que se acerca a los 200.000 millones de dólares, ¿oíste? Sí. Que tienen mucho tiempo cotizando. Con inversiones en las bolsas de valores de Londres, de París, de Nueva York, porque la economía chilena ya se quedó corta para el volumen de esos fondos de inversión. Si en Chile, que tiene un per cápita de $30.000, que lo acerca, la pone en la antesala de un país desarrollado, se acumularon tantas desigualdades. Lo que nosotros debemos hacer es que sin esperar llegar ahí con esa desigualdad de corregir ahora. ¿La cogiste? Claro. Mira, lógico. No tenemos un fondo de pensiones que se aproxima a los 20.000 millones de dólares. Uno de los beneficios que yo les reconozco a nuestra seguridad social, al sistema que escogimos de ahorro individual, es que nos obligó a ahorrar a un país que había perdido no tenía ninguna cultura del ahorro. Hoy, sin embargo, tenemos cerca de 20.000 millones de dólares. Esos ahorros hay que mejor utilizarlos, evidentemente, para que incremente el potencial que tienen de que tú te retires con una pensión honorable. Digna, porque honorable no va a llegar a ser. Sí, es digna por lo menos. Entonces, hay medidas ahí a la mano. Mira, el aporte que se hace mensualmente para el ahorro, un 70% corresponde al empleador y un 30% al trabajador. Yo no veo ningún obstáculo que de ese 8.90% del salario que se aplica para eso se incremente al 12%. Casi, si tú llevas eso al 12%, probablemente un estudio actuarial que es necesario, imprescindible para lo que estoy diciendo, te revele que el fondo se va a engrosar suficiente como para que cuando se produzcan los primeros retiros por antigüedad, que es dentro de 12 a 15 años, reciban por lo menos un 60 o 70% del salario. A mí me parece que eso podría ser parte de la solución, pero los empresarios estarán dispuestos a subir este porcentaje. No es que estén, es que él se lo va a imponer la sociedad. Se la va a imponer. El ejemplo chileno es que tengámosles miedo a lo que pasó en Chile. Se va a venir abajo todo. Ven acá. Tú sabías que a pesar de lo que aconteció en Chile, ya le habían retirado a los fondos de pensiones más de un 30% de lo que tenían en depósito. Sí. Por eso te iba a decir, O sea, son fondos de pensiones bastante erosionados ya. No dejemos que se ahora cuando la pandemia, Pedro, pero vamos a seguir comparando y digamos que eso estaba propuesto en la República Dominicana también, retirar un 30%, pero y eso es imposible. Aquí había y se hizo políticas sociales que de alguna manera contuvieron los efectos terribles de la pandemia. Pero acuérdate que hay una gran parte de la población que reclama porque es su dinero, ese 30%, y en parte, si no escuchamos lo que hay detrás, yo diría es cierto y la población lo necesita, pero sacar de ese ahorro nacional un 30% sería catastrófico para el país. Ese es el asunto. Entonces nosotros pasamos ese momento, sinceramente. Ya la economía dominicana está volviendo a la normalidad.
Por eso que tú ves que se ha pagado bastante el reclamo del 30%. Está volviendo a la normalidad. Superamos ese momento crítico de la pandemia en que realmente la falta de empleo es que la economía casi se... ¿Tú sabes qué fue lo que pasó en el 2021 con el turismo, por ejemplo? Cuando trajo 4.5, 4.8 millones. Es que en el 2020 no trajo nada. En el 2020 se redujo a Se nada. paralizó todo. Se paralizó todo. Entonces, ahora en el 2021 pudimos hacer eso y es muy probable que al final de este 2022 hayamos prácticamente alcanzado la normalidad. Hacia ahí vamos en muchos otros sectores. Con todo y que la pandemia se ha incrementado, pero sabemos que es menos grave, que el efecto de la vacunación ha reducido bastante la gravedad del virus. Y que si seguimos vacunando, una cosa que a mí me preocupa, por cierto, porque se ha ralentizado bastante la vacunación, se ha debilitado, a pesar de que las vacunas están ahí. La gente también, como está dando más leve, la gente ha perdido un poco el impulso de vacunarse. Además, que nosotros somos dicharacheros. Nosotros somos dicharacheros e irresponsables, las dos cosas combinadas. A mí me dio muy leve, relativamente leve el COVID, porque no me dio fiebre alta ni nada de eso, y es porque yo tenía ya 4 dosis, me acaba de dar el COVID. Y sí es verdad que sí me dio, pero no tuve que pararme más que 2 o 3 días que estuve un poco así débil. Con 4, pero bien, mira, nosotros vamos a hacer un proceso ya de superación de lo que fue el punto aquel muy álgido de la pandemia, en que la pandemia a quien le daba lo ponía al borde de la muerte. Ya, aún así, debemos reclamar que la gente se vacune. Pero volviendo al tema. Volviendo al tema, Pedro, y para dejarte sobre el tapete. Para cerrar. Mira, es una inconsecuencia del señor Marrancini. Es una inconsecuencia de los famosos voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que influyen mucho en CNN y en otros mecanismos de comunicación que tenemos en América Latina, en negarle la oportunidad al socialismo de centro, que no es más que eso, no es comunismo, nada, todo el mundo lo sabe, representado por el señor Boric en Chile, de adoptar políticas públicas que adopten correctivos, que apliquen correctivos a una situación explosiva como la que han recibido y que dio como resultado el desplazamiento de la ultraderecha del poder. Fíjate, Pedro, yo no estoy de acuerdo contigo, porque la ultraderecha en Chile no fue la que gobernó durante estos últimos años, fue el centro izquierdo, porque ni Michelle Bachelet ni la mayoría de los que estuvieron no eran ninguna ultraderecha, Pedro. Ellos recibieron un modelo de desarrollo económico, social y organizacional del Estado neoliberal. Eso fue lo que fracasó en Chile. Eso es otra cosa, pero no era ultraderecha. Lo que fracasó en Chile fue el neoliberalismo. Fue la privatización en exceso de cuestiones que no se podían. La falta de poder que le quitaron al Estado para regular, la sacada del Estado de la prestación de servicios, los servicios públicos, por eso se le llama servicios públicos en toda parte del mundo. Energía, agua potable, salud, educación, corresponden al Estado. Y cuando usted lo privatiza y lo convierte en empresas, los expone a la manipulación. Y eso fue lo que quedó de manifiesto en Chile. Y es lo que hay que corregir. Ahora bien, como tú dices, ¿cuáles son las posibilidades reales de que el señor Boric pueda alcanzar eso? Bueno, 2, un incremento notable de la presencia congresual de izquierda y de centro, una movilización popular que demostró que es capaz de afrontar los más duros poderes de represión de Chile, y el sentido común. La gente lo quiere, la gente quiere cambios. La mayoría de la población chilena quiere que ese modelo neoliberal sea en gran medida sustituido por otro que sea más sensible
a las necesidades del pueblo. Eso es todo. Pedro, yo estoy de acuerdo en parte. La oportunidad es lo que quiero. Estoy de acuerdo en parte con esto que dices. Estoy de acuerdo en parte porque, como tú muy bien dices, el modelo neoliberal privatizó, no es que fracasó, es que privatizó empresas. Lo sacaron del poder. Privatizó cuestiones que tienen que ser estatales, el agua, la electricidad y ese tipo de cosas. Sin embargo, salud, la educación. Es verdad, de acuerdo contigo en esa parte. Sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo con que tú dices que fue la ultraderecha que lo hizo, porque no hubo tal ultraderecha en Chile. Fue Pinochet. Pinochet, pero por Dios, ¿cuántos años hace que salió Pinochet? Fue Pinochet y lo hizo de tal manera. ¿Y por qué no lo corrigieron los otros? Óyeme, fue Pinochet y lo hizo de tal manera que lo dejó amarrado, tú vas a decir. Que cuando le sucedieron algunos gobiernos de socialistas de centro, no pudieron removerlo de tan penetrado que estaba. Entonces, porque no había el grado de respuesta pública que hay ahora. Tú sabes, ahora incluso se va a modificar la Constitución para que muchos de esos conceptos quedaron establecidos en la Constitución para darle paso a la apertura y desregulación del Estado, de toda la economía, sean corregidos. La verdad es que la Bachelet poco pudo hacer, porque no tenía los instrumentos de representación congresional y constitucionales para poder modificar con medidas de ejecutivas, ¿no? Vamos a ver si se puede. Ahora las van a conseguir. Como tú dices, yo le doy el beneficio de la duda y apuesto, porque es lo que le conviene al mundo, que Chile tenga instituciones fuertes, pero hay que ver si va a tener la capacidad. Este señor que tiene muy poca formación, Pedro, en eso yo estoy de acuerdo con lo que lo critican. Ese señor es graduado de la universidad en sociología y Pedro, tú sabes lo que se necesita. Bueno, ¿Tú sabes quiénes son los que lo están asesorando a él? Sí, eso me dijeron. Los mejores de Chile, cada uno. Lo que se necesita es que incluso tiene de varios países, incluyendo Estados Unidos, que tiene asesores. Sí, él se está asesorando bien. Lo que falta es que él se convierta en un buen director de orquesta. Con buenos ejecutantes. Mira, como dice. Lo preocupante ya para cerrar este tema, sin embargo, que es lo que yo quería sacar en claro, es que uno no sabía, hasta el artículo de Celso Marrancini en El Caribe, de la semana pasada, que en el alto empresariado había un pensamiento tan troglodita, verdaderamente de derecha, que se había camuflado por mucho tiempo, porque no lo expresaban. Y Celso es uno de los voceros más auténticos que hay del empresariado del país, por los puestos que ha tenido, por lo mucho que activa en medios de opinión y por las relaciones que tiene con los demás grupos que dirigen el Consejo y la Asociación de Industria. Bueno, es indudable que Celso Marrancini es un pro industria, pro empresario. Y yo estoy de acuerdo. Ese artículo es absolutamente derechista. Estoy de acuerdo con las observaciones tuyas, pero también me preocupan lo que dice Celso. También me preocupa. Mira, lo que dejó Pinochet lo defiende a rajatabla. Entonces, cuando tú ves eso y dices, pero ven acá, estamos hablando con un empresariado que se va a resistir aquí también. Entonces, y estamos hablando de un empresariado, el que representa, que probablemente haya que mantenerlo un poco lejano del gobierno, porque es una mala influencia. Pedro, pero yo leí el artículo y yo no vi que él dijera que se resistiría a cambios positivos. Él lo que dijo es que se pudiese desbaratar lo que ya hay hecho. Pero no. Y loas a Pinochet y a lo que dejó. No, por supuesto que eso es inaceptable. Pero lo que dijo él es que cuando Pinochet tomó el poder había un 500% de inflación. Pero ve acá, yo te voy a decir una cosa. Si tú le dejas manos sueltas al capital sin ninguna regulación y le entrega los servicios, o sea, y le amplía su capacidad operativa. No, es que eso es inaceptable, estoy de acuerdo contigo. Espérate, si tú le haces eso al capital como se le hizo en Chile,
que no solamente nos dejaste operar en las actividades normales, banca, comercio, producción minera, sino que también le diste los servicios multimillonarios de cualquier país, en todas partes del mundo, la electricidad, el agua, la educación, la salud. La salud en cualquier parte del mundo es una de las actividades que más recursos mueve. Sí. ¿Tú sabías que en Cuba, para mantener ese precario servicio de salud que hay en Cuba, se amplía el 55% del presupuesto nacional cubano? Para que tengamos una idea de lo costosa que es la salud. Pero tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que tener un equilibrio, porque eso que tú dices es cierto, pero no podemos llegar a una inflación de ese tipo. De hecho, eso es inaceptable. ¿Qué te quiere decir con todo esto? Sí, que así cualquiera puede. Que así cualquiera crea riqueza y la crea a toda velocidad, como lo hizo Chile. ¿Sabes? Cuando tú le pones todo y dejas al Estado maniatado como regulador. Eso fue una locura. Bueno, estamos de acuerdo en que hay cuestiones que es imposible privatizarlo y eso nos tiene que servir de ejemplo. En eso estoy 100% de acuerdo contigo. Muy bien. Pero nos vamos a la pausa entonces. Esa es la gran experiencia acumulada, ¿eh? Nos vamos a la pausa y volvemos porque vamos a hablar de algo muy importante y es justamente de una hidroeléctrica que se va a continuar y vamos a ver la opinión de Pedro Cava sobre la hidroeléctrica Las Placetas. Volvemos. Amigos, continuamos con el periodista Pedro Cava analizando cuestiones de actualidad. Queremos hablar de la hidroeléctrica Las Placetas, que fue iniciada en el 2007 por el gobierno de Leonel Fernández y paralizada en el 2013 en el gobierno de Danilo Medina. Ahora mismo el presidente Abinader, hace meses ha retomado la obra con un nuevo diseño. De hecho, se ha elevado el presupuesto entre 850 y 1.000 millones de dólares y dice que se convertirá en la hidroeléctrica más grande del Caribe. Quiero saber, Pedro, tú que eres un experto en todo el tema de las energías, ¿cuál es tu opinión y si realmente esta hidroeléctrica, que es una energía verde, si esto es a largo plazo y con esta inversión y el cambio a esta nueva matriz, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, que la Placeta va a correr la misma suerte que el proyecto Marabao de Jucarto Tavera, un proyecto también hidroeléctrico de mediana montaña, que se inició en tiempos de Marcelo Jorge, el siglo pasado, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya tenía del 10 al 15% de ejecución, pero tuvo que ser suspendido y dejado sin efecto y no se ha vuelto a mencionar jamás. ¿Por qué? Porque la población de Jarabacoa, en la confluencia de Bao, Bejucal y Tavera, ya había hecho compromisos de desarrollo turístico, inmobiliarios, de producción agropecuaria, y porque cuando el humano identifica formas de vida y de subsistencia viable, usted no puede sacrificarle eso para llenarlo de agua para toda la vida. Una de las cosas que debe saber todo el que está relacionado con presa o ha oído hablar de eso, es que cuando tú haces un lago de una presa, estás inutilizando lo que está inundando para toda la vida. Así de simple. No se puede volver a usar más esa extensión. Entonces yo te pregunto, a Marabao de Jucar Tavera le pasó lo mismo que a la presa de Madrigal. Madrigal fue un proyecto también con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Todavía este proyecto de la Placeta, que te voy a decir ahorita en qué consiste ahora, no tiene recursos identificados. Lo que ha hecho el YEGIC, que es la única que está detrás de eso, no está el INDRI, porque el INDRI en este caso ha sido suplantado por la empresa de generación hidroeléctrica del Estado, YEGIC, porque es la que tiene capacidad financiera en razón de que como administra toda la energía hidroeléctrica y no paga y no está obligado a pagar los préstamos y los intereses que el Estado tomó para construir
todo ese sistema de generación que hay en el país. ¿Por qué ¿Se no da está cuenta? obligada, Pedro, a pagar? No, no, no está obligada, está liberada de eso. ¿Y Porque quién así lo es paga? fácil. El Estado, el presupuesto público paga los préstamos y los intereses que tomó para miles de millones de dólares. Pero entonces no es rentable. Es rentable porque no tiene costos. Ah, pero así cualquiera pasa. Pero por eso te digo, entonces no es rentable. Porque si no Es pagan los rentable costos, porque ella es la que factura y cobra toda la energía hidroeléctrica del país, pero no tiene costo. El personal que hace ese trabajo nada más. entonces tiene una mala estructura. Ninguna mala estructura, tiene muchísimo dinero. Por eso es por eso es que le escoge a Andrade Gutiérrez, que es muy viva, que es un consorcio, es una empresa brasileña que por cierto tiene muy graves problemas en su país, ya fue condenada. Sí. ¿Y quién es la contraparte dominicana? Osecom, o una empresa que ellos buscaron, dominicana, pero no importa porque es Andrade la que ha hecho lo siguiente. Andrade recibe el proyecto. En el 2005 ese proyecto consistía en un proyecto simple de un solo lago, en los ríos Bao y Joga, en la confluencia de los dos, un solo lago con dos generadores de 47 megawatts cada uno. Pero cuando Andrade descubre que hay cierta flexibilidad en el YEHIT para hacer pasar cosas, se le ocurre duplicar el diseño y llevarlo a un segundo lago que le diera paso a generadores más grandes de 97 megavatios. Pero la última visión de eso, ahora Andrade le ha propuesto a YEHIT, porque YEHIT no tiene capacidad técnica para eso, o sea, no tiene ingenieros hidráulicos en suficiente cantidad, historial de diseño y de ejecución de obra. Eso es lo que lo tiene es el INDRI. Ahora le ha propuesto un tercer lago en la parte más alta del río Yaque del Norte. O sea, en definitiva lo que está proponiendo el YEHIT, pero es Andrade Gutiérrez por intermedio de YEHIT, es un proyecto de desarrollo hidroeléctrico en cascada que se inicia en la parte más alta del Yaque del Norte para bajar a un segundo lago, a un tercer lago y va luego a un contraembalse. Y entonces tú lo que dices es que toma demasiada superficie y anula. Oye esto, para instalar un contraembalse e instalar generadores que produzcan 300, en total, una capacidad instalada de 300 megavatios. Por eso que tú ves que ellos dicen que van a duplicar la capacidad instalada actual. La capacidad instalada de hidrogeneradores en el país es de 630 megavatios. Pero nunca esa energía se ha podido llevar a línea tal como está instalada. Nunca se ha pasado de 100 a 150 megavatios. La causa, ¿sabe por qué? Porque esa energía solo puede producirse en horas nocturnas muy avanzadas, de 6 a 12 de la noche, porque nosotros tenemos ríos muy cortos y muy veloces y un territorio demasiado pequeño. Y cuando tú turbinas el agua, tienes que mandarla inmediatamente al torrente del río. Y no es mejor que sea muy... No es mejor que sea... Muy veloz, no es mejor que sea muy veloz el río para aprovechar... Pero no hay problema si tú tuvieras territorio amplísimo, pero si es muy veloz, llega más rápidamente al mar. Sí. En territorio corto. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que tú ves que ni siquiera Río Blanco, que es el proyecto originario hidroeléctrico puro, ha podido operar de día, porque el agua que turbina Blanco, que suministra a su vez agua en Yuna, va inmediatamente al embalse de... ¿Y qué tiene que ver, qué tiene que ver que sea de día y de noche? No entiendo eso, Pedro. Mira, por el tamaño del territorio y lo escarpado del país, acuérdate que la República Dominicana tiene las montañas más altas del Caribe. Su cordillera central es la más alta. Un río que se origina, y todo se origina en la parte alta de la cordillera, baja con demasiada velocidad.
y recorre rápidamente estos 48.000 kilómetros por el lado izquierdo de la cordillera o por el lado derecho, se va demasiado rápido al mar. El Artibonito, que es probablemente el río que menos atención le prestamos, pero es el más grande y el de la cuenca más grande del país, ese desemboca del lado haitiano a una velocidad que los pobres haitianos ni le da tiempo a usarlo. Estoy oyendo, ¿no? Sí, claro. Ni tiempo le da a usarlo, porque no está embalsado. Ahí sí se necesita un embalse. Por el lado dominicano, nosotros tenemos 36 presas. 23 de ellas son altas, porque tienen más de 15 metros de altura. Y el organismo internacional de presas dice que cuando un embalse tiene una corona de más de 15 metros, es un embalse grande. Nosotros tenemos 23 que tienen más de 15. Tenemos hasta de 88, 90 metros de altura, como son los grandes. Wow. Esas presas en este país, yo le estaba diciendo a un amigo que él debiera calcular la cantidad de tierra que han inundado para que sepamos qué parte del territorio nacional ya es inutilizable, para que sepamos el precio que hemos pagado. O sea que tú dices que esto sería inutilizar demasiado metros. Lo que quiero decir es, gracias a esa presa, el país tiene 5.5 millones de tareas bajo riego. Porque se hicieron en su tiempo. ¿Por qué Madrigal no está hecho? Porque iba a inundar 80.000 tareas de tierra que tú alcanzas a ver desde la carretera, sembradas ahora. Sembradas, la vez de naranja, ¿cuántos metros cuadrados serían, más o menos? ¿Qué cantidad de terreno? 80.000 tareas iba a inundar. Y una parte de la carretera Duarte, de la autopista que tú conoces, se iba. Entonces, y esta cuando presa se hizo la sierra, tú te imaginas 3 lagos en la sierra. Tú no has ido a la sierra. No. De Santiago. Pues te has perdido de ver la zona más bella del país. Sí. Y te has perdido de ver los bosques más frondosos del país. Y te has perdido de ver como 7 instalaciones hoteleras de primera que hay allá arriba. Wow, qué bien. Pues tengo la visita pendiente. Tendré la visita pendiente. Entonces, tú no puedes comprometer el mismo Yaque del Norte, el río Mao, que es el tercero o cuarto más importante del país, el río Joga y los que están abajo, para tú producir 300, para tú instalar 300 megavatios que solo vas a poder usar a la medianoche. No acabo de entender por qué es que se usan a la medianoche. Porque si lo usas de día, no lo vas a poder aprovechar para agua potable y para riego, porque los embalses nuestros son de propósito triple. Sí, claro. Por eso es que tú oyes que de una presa se saca un calimente. Por ejemplo, de Valdeccia le pusimos un calimente para traer 6 metros cúbicos por segundo a la capital. Claro, eso es fundamental. De Tavera se le puso otro calimente para llevar agua a Santiago y alrededores, Boca. De Monción lo mismo. Las presas dominicanas son de triple propósito porque no pueden darse el lujo de ser especializadas para un solo servicio. Es razón de que entonces no cumple con una labor social extensiva. Pinalito se dice que es un fracaso. Se invirtió Pinalito se invirtió 530 millones de dólares para producir una quilata de energía también de noche. ¿Vale la pena esa inversión? Hay que entonces ver esa asesoría, porque el presidente... No, lo que está claro aquí es lo siguiente. Manabao Jucar Tavera no se dio porque cuando se planteó ya los humanos lo habían identificado. En la confluencia de Manabao Jucar hay uno de los balnearios más bellos del país, en Jarabacoa. Seguro tú lo has visto. Sí, claro. Cuando va subiendo. Sí. Bueno, sí va a ser inundado por Manabao Jucar Tavera. Ya te dije que Madrigal no se puede hacer, ya se está diseñando un dique, que es otra cosa, pero no una presa con un lago de 80.000 tareas. Eso no era posible. Entonces, lo que está pasando en
La Placeta es exactamente lo mismo. Está fuera de tiempo ya. Pero se En está este trabajando en momento, eso, Pedro, actualmente. bueno, Yeji lo anunció. Pero tú crees que la población va a permitir eso. Tú no sabes que hace una semana una asociación de ambientalistas de la sierra bajó a Santiago e inundó la capital y paralizó el tránsito. Y es bueno Bueno, que tú sepas que esa zona que se pretende inundar es la zona que el obispo Roque Adames había establecido como santuario. es bueno ¿Eh? a ver si en edición le podemos poner un mapa de cuál es la zona para que el público tenga claro a qué zona nos estamos refiriendo. El presidente de la República tiene una prioridad y es atención al agua, pero claro, esto debe hacerse bien. Me imagino que buscarán Este los proyecto asesores perdió su necesarios. tiempo. Si se hubiese hecho 30 años atrás, en el siglo Bueno, pasado, pero más pequeño, quizá. tú dices, con un Pero solo además, ¿tú sabes lago. qué es lo que intenta este proyecto? Desarrollar en el Caribe, lo que es una osadía, lo que se llama el concepto de presas en cascada. O Sí, sea, que una presa que regula alimenta a la otra. otra. En un territorio tan pequeño como este es una gallo locura de enormes proporciones. Pero además, que le está proponiendo al constructor, a Andrade Gutiérrez, $1.000 millones a una empresa que se sabe que le gustan los cuartos y que no paramientes lo que afecta y cómo lo procura. Para dejarlo de ese tamaño nada más. Bueno, pues vamos a adentrarnos más en lo que es este proyecto, porque yo lo había visto por encima y lo veía bien. Ahora tú señalas que estas tierras no es lo mejor inundarlas con agua porque pueden servir para producción y para muchísimas otras cosas. Los que ya están comprometidas, hay muchísimo desarrollo turístico. Ojalá que tomen tiempo y suban a la sierra para que vean qué es lo que estos señores están proponiendo. Una Bueno, pues yo lo locura. voy a hacer, lo voy a hacer. Porque como tú dices, si hay desarrollo turístico y esto Ya ya hay, ya. no lo van a permitir, entonces habrá En la que. placeta misma, donde se pretende ubicar el principal embalse, ya hay como 5 desarrollos turísticos, pequeños y medianos hoteles, y en el trayecto hay otros, y hay también algunos cultivos. Es más, en la sierra es en el único sitio donde se han establecido fincas de siembra de árboles para comercializar. Oye, ¿hasta dónde ha llegado la sierra? Bueno, pero yo lo La que no sierra, entiendo es cómo entonces se ha hecho este cultivo de árboles para anuncio. hacer madera. No entiendo entonces cómo se ha hecho este anuncio con banderas de gloria, vamos a decir, si esos territorios tienen otro destino, incluyendo el turístico. Lo primero es que lo ha hecho Yehit, que no es el ITI. O sea, lo ha hecho una entidad que por ley no está autorizada a ser reguladora del Bueno, agua. vamos a seguir investigando sobre esto. Pedro, 2 minutos nos quedan. Háblame un poquito sobre la nueva agricultura del Valle de San Juan, que se está hablando de esto también. Y es importante que nosotros seamos autosustentables desde el punto de vista alimenticio. ¿Y qué añadiría esto? 2 minutos tenemos. Mira, no por casualidad, desde hace mucho más de un siglo, al Valle de San Juan se le ha dicho que es el granero del Caribe. Sí. Es que es un valle intramontano a unos 430 metros de altura, con una calidad de tierra extraordinaria y con mucha agua, porque pasan más de 2 ríos cercanos al valle. Pero además, allí se le hizo una presa, la de Sabaneta, que le garantiza un sistema de riego a por lo menos 400.000 tareas que ya están, que estaban bajo cultivo antes, secaron, ahora con riego. Pero si se le construye un contraembalse, como ya lo ha anunciado el gobierno, a Sabaneta, se le agregan de 100 a 150.000 tareas más. O sea, estamos hablando de un lugar donde unas 550.000 tareas de la mejor calidad del país, pero a una altura que es envidiable porque puede dar paso a cultivos de zonas frías. Es importantísimo que se ponga a producir de manera racional. El gobierno acaba de poner de acuerdo a todas las instituciones del sector agropecuario y a las instituciones financieras para emprender un proyecto que implica la construcción de un contraembalse y de un sistema de canales que les sirva de apoyo, la mejora del sistema actual, el cambio de riego por inundación
inundación por reguío, por goteo, de manera que no haya desperdicio de agua. Y todo eso que va a implicar una reubicación y una selección de cultivos es de extraordinaria importancia para hacer de ese valle una estructura de producción de riqueza masiva. Claro, hay cultivos que no están indicados para ese valle, como el arroz. Claro. Queda poco, pero queda cultivo de arroz. Eso hay que llevárselo porque eso es por inundación. Hay otros que no debieran ubicarse allí. El presidente tengo entendido que en la zona está poniendo mucho interés en el Valle de San Juan. No, ya se hizo el estudio. Es que parece ser que por primera vez el Estado hizo lo que había que hacer. Yo lo que quisiera llamar la atención es a lo siguiente. En San Juan se han establecido las asociaciones de productores más eficientes y de mayor capacidad de chantaje que existen en el país. Tienen cultura de eso. Y son muy poderosas y muy influyentes en la comunidad. Entonces, sería bueno que lo que se haga allí sea poniendo de acuerdo a todas esas asociaciones que siempre viven confrontando, sometiéndolas a algún tipo de autoridad, condicionando a que esos títulos que el gobierno va a dar de tierra que allí se están utilizando de manera informal y por eso no son sujetos de crédito, estén condicionadas a que constituyan cooperativas y se asocien y que se pongan bajo una dirección de alguna institución del Estado que le condicione los préstamos, que le condicione los tipos de cultivos, que le condicione el uso del agua. Claro, para que esto dé resultado. Pedro, se nos acabó el tiempo. Muy importante tu anotación. Esperemos que así sea y podamos, pues, aprovechar todas estas características que tiene el Valle de San Juan, uno de los valles más importantes para desarrollar agricultura en nuestro país. Pedro, muchas gracias por tu colaboración y a ustedes, amigos, será hasta mañana.